Vamos a empezar a explicar cuál es el funcionamiento de una cámara reflex y sus partes. Para empezar tenés lo que tiene que ver con el cuerpo de la cámara, ¿no? Que muchas veces cuando la vas a comprar te lo pueden vender separado o te lo pueden vender junto en un kit con un objetivo, con un lente. Muchas veces si vos recién empezás te van a ofrecer por ejemplo una cámara Canon como la que tengo yo o una cámara Nikon con un lente de 18 x 55 milímetros, a veces también 18 x 135 milímetros. El 18 significa la apertura y el 135, el 55 significa el zoom, para que lo entiendas simplemente, o sea, la distancia a la que podés enfocar. A veces es conveniente comprar una cámara, solamente el cuerpo de la cámara y después comprar el objetivo por separado, pero ya tenés que tener una idea de qué tipo de fotos te gustan sacar, porque cada objetivo tiene una función diferente. No es lo mismo un objetivo fijo que no tiene zoom, por ejemplo un 50 milímetros 1.8, que un objetivo 70 por 300 que es un teleobjetivo con un zoom fenomenal. Lo podés ir viendo en algunos de mis otros videos también. Acordate que este curso también tiene un certificado y lo podés conseguir haciendo el curso desde el enlace que voy a poner abajo en la descripción del video. También acordate que tenés también otro curso de reglas de composición que también es certificado y lo podés hacer. Los cursos son gratuitos. Bueno, lo primero que tenés que saber básicamente es que vos tenés un botón de encendido, un botón de apagado y un botón de video. Generalmente las cámaras cuando vos las prendés y las dejás de usar durante 30 segundos están configuradas para que se apaguen automáticamente. De un costado de la cámara tenés distintas entradas que son para el micrófono, para un cable para conectarlo a una PC, para conectar el flash con un cable a la cámara, y del otro lado tenés lo que tiene que ver la entrada de tarjetas de memoria. Las cámaras de aficionados generalmente tienen un espacio para una sola tarjeta de memoria, y las cámaras profesionales tienen lugar para dos tarjetas de memoria, unas más grandes que son de mayor capacidad y unas más chiquitas que son las tarjetas de memoria SD, que son las más comunes. Algo que aclarar: si vos vas a grabar video con una cámara y lo querés grabar en HD, vas a tener que comprar una tarjeta SD de clase 10. ¿Qué tiene que ver? ¿Esto qué significa? Que la tarjeta va a transmitir información a una velocidad suficiente como para que vos puedas grabar sin que se te corte la imagen, si no, no vas a poder hacerlo. Son un poco más caras, pero bueno, dependiendo de lo que vos necesites, van a ser imprescindibles para que puedas grabar videos, sobre todo con una cámara reflex. El funcionamiento de la cámara es bastante simple, sigue siendo en general el mismo que cuando comenzó la fotografía, nada más que ahora al ser digital aumentó mucho la tecnología, la sensibilidad, la calidad de imagen. Cuando vos vas a sacar una fotografía, lo primero que haces es, mirás por el visor, enfocás o armás la composición que querés fotografiar. ¿Qué pasa? Cuando vos apretás el botón de disparar, lo que haces es levantar un espejo que hay, que podés ver en esta imagen. Lo que hace el espejo es rebotarla hacia arriba, pasarla por el pentaprisma que la vuelve a dar vuelta y vos la ves en el visor como la verías con el ojo. Lo que haces cuando apretás el disparador es levantar ese espejito y entonces esa imagen entra y penetra el sensor y se imprime en el sensor, que es un material fotosensible. Ese sensor convierte esa imagen en información y después la transmite a la pantalla de la cámara para que la puedas ver. Vos vas a tener la opción de sacar fotografías con una baja velocidad de obturación, o sea, la velocidad en que se levanta ese espejito y entra la luz, o con una alta velocidad de obturación que puede ser de hasta 1 en 4000, o sea, un 4000avo de segundo, que es rapidísimo. O sea, es para congelar imágenes en movimiento, como por ejemplo una gota de agua, el agua que cae en una fuente. Ahora, claro, después tenés la opción de sacar fotos con una velocidad de obturación más lenta, que son la mayoría de las fotos que sacás, en donde tarda más tiempo el sensor en levantarse, esta persianita, en levantarse y bajarse, y entra más cantidad de luz a la imagen. Por eso es importante que vos sepas compensar la alta velocidad de obturación con más iluminación para que la foto no te quede oscura, y la baja velocidad de obturación con menos iluminación. Este tipo de cuestiones vamos a ir viendo más en detalle. En este segundo episodio te quería contar, las partes de la cámara. Vos tenés esta rueda en donde vos podés poner el tipo de fotografía que querés sacar, el modo. Vos podés ver que tenés un modo automático que vos apretás y sacás la foto y te ajusta todo, o sea, vos no tenés que pensar en nada. El flash si hace falta, la velocidad de obturación, no se puede tocar nada, o sea, la cámara va a adaptar la situación a lo que vos necesitas. Después tenés un modo retrato, que es una carita, un modo deporte también, generalmente, que sirve para sacar fotos a una velocidad de obturación más alta, en movimiento. Modo paisaje, para sacar fotos de paisajes obviamente, modo sin flash,
y otro modo que es configurable a tu propio gusto. Después tenés los modos semiautomáticos y el modo totalmente manual. Los modos semiautomáticos son AB y TB. El modo AB significa tiene prioridad la abertura del diafragma. O sea, principalmente ahí vos vas a poder ajustar lo que tiene que ver con la abertura del diafragma. Cuánta luz va a entrar en la imagen. Cuánto se va a abrir el diafragma, o sea, el lente, para que entre esa cantidad de luz. Y en cambio el modo TV tiene que ver con la velocidad de obturación. ¿A qué velocidad de obturación vos vas a poder ajustar? ¿A qué velocidad de obturación querés sacar esa imagen? En cambio no vas a poder ajustar otras variables, ¿no? Y después tenés el modo completamente manual, donde vos podés ajustar la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, puedes ajustar también la sensibilidad ISO, que lo vamos a ver en el siguiente episodio, la compensación de la exposición de la luz y otras cuestiones más. Eso es lo principal. Muchas veces se puede aprender a usar la cámara en modo semiautomático, que viene muy bien, te ayuda a concentrarte en una cosa por vez para ir aprendiendo, y después cuando ya sabes un poquito más la empezás a usar completamente en modo manual. A veces querés sacar fotos muy rápido, bueno, te conviene a veces usar un semiautomático para asegurarte de que solamente tenés que enfocarte en una cuestión. Eso aparte de utilizar el enfoque en automático o en manual. Pero después en el objetivo vos podés poner si modo manual o modo automático, como podés ver. Bueno, en general te conviene empezar con el modo automático, así vos cuando apretás el obturador lo pones a la mitad apretás el obturador a la mitad, enfoca y después terminas disparando la foto y sale enfocada. Entonces la cámara, por más que esté en modo automático o en modo manual, vos igual podés ajustar el enfoque manual o automático independientemente, o sea, porque va aparte. Bueno, vamos a hacer una síntesis de la clase. Vimos lo que tenía que ver con las partes de la cámara, el cuerpo y el objetivo. Luego vimos lo que son los modos de uso, tanto automáticos como creativos. Y vimos más partes de la cámara que tienen que ver con el obturador, el espejo y el pentaprisma. Las tarjetas de memoria, dónde van colocadas y cuáles son recomendables para grabar video. Y las entradas que tiene la cámara y para qué son. Bueno, vamos con el siguiente episodio y recuerden darle like y suscribirse al canal.